¿Quién ganará la Champions League en esta temporada? Es una de las preguntas que más nos hacemos y quiero darle entonces mi visión de lo que yo considero que puede estar ocurriendo, cuáles son los equipos que yo creo y que no hay que considerar. Aparte de eso también haremos un análisis de cuáles son los equipos más de mediana tabla y cuáles son los que tienen más potencial para ganar. Y aparte de eso, entonces les daré como un tip para ver si pueden sacar entonces el mejor provecho de esto a lo largo de lo que queda temporada, justamente que estamos empezando la temporada de Champions League, de cómo entonces poder sacarle provecho a esta información que les estoy dando y entonces empezar a monetizar en base a eso. Entonces, sin más ni menos, les recuerdo que tenemos el canal de Telegram de Power Tips. El link se encuentra en la descripción, ahí podrás encontrar entonces en el canal de Telegram. Tenemos promociones exclusivas, pronósticos exclusivos que no encuentras en YouTube y también tenemos todo lo que viene siendo análisis exclusivos que nos vas a encontrar en el canal de YouTube. Así que si quieres mantenerte en la senda de la victoria, pégate ahí con ese link que se encuentra en la descripción, señores, y entramos entonces en el tema específicamente. Fíjense en esto, lo que estamos viendo entonces, a este lado, no, me estoy confundiendo, mira, lo que estamos viendo para este lado simplemente, señores, viene siendo la tabla de lo que las casas de apuestas promedio están dando por los equipos, ¿no? Si podemos ver los equipos que yo considero que quedan fuera de tabla, son equipos como por supuesto los que estamos viendo en el fondo de tabla, que estamos en el Kairat Almaty, Qarabağ, Slavia de Praga, son equipos de baja factura, que algunos de ellos veremos tal vez pasando a la próxima tabla. Copenhagen, otro equipo también que no lo considero que llega ahí tampoco. Bodo Glimt menos, Pafos tampoco, Olympiacos, el Ajax, muy mal equipo, muy mala temporada. Galatasaray tuvo un buen performance ante el Liverpool, pero es posible que llegue tal vez a la ronda eliminatoria, es posible, pero no creo que sea contendiente como para una final de la Champions o llegar incluso a lo que viene siendo cuartos de final. Tenemos a Unión Saint-Gilloise, que tampoco, pocas veces llega el Unión a estar en cuartos de finales o octavos. Club Brujas no lo veo tampoco, puede ser que pase como el Galatasaray la fase de clasificación de algún grupo, entren de un repechaje o algo así, y ya lo vemos entonces pasando factura y después no llegando ni siquiera a los cuartos de finales. Lo mismo con el PSV, lo veo muy débil, tuvo un mal comienzo también. Benfica, un equipo que también antes tenía mucho poderío, hoy en día lo descarto completamente. ¿Cuál es otro equipo que sería? Sería el Sporting de Lisboa, equipo que también tenía mucho poder anteriormente, la temporada anterior, incluso la anterior cuando estaba todavía Gyökeres, pero hoy en día ya Gyökeres se va para el Arsenal. Hoy en día lo veo todavía como un link, puede pasar a la fase de grupos, sí creo que puede pasarla. Tiene un grupo difícil de todas maneras, pero es posible. Villarreal lo veremos justamente hoy, ya 0 puntos, o el día de hoy jugará contra la Juventus y veremos cómo se desenvuelve ese partido. Debería ganarlo, está como favorito, están jugando en casa, pero un equipo que no lo veo, es posible que pase la fase de grupos, es posible, pero no lo veo pasando un poco más allá cuando se empiece a encontrar con los equipos más grandes. Okay. El Marsella está teniendo algo interesante, pierde con Real Madrid, gana el partido de ayer justamente contra el Ajax. Por eso digo que el Ajax se quedó olvidado. Puede pasar a fase de grupos, es posible que pase a fase de grupos, no creo que llegue más lejos de un cuarto de final, no creo que ni siquiera no vaya a llegar hacia allá. Athletic Club Bilbao, muy mala temporada, aunque no creo que ese equipo vaya en realidad a hacer mucho juego. Veremos si a mitad de camino puede sacar algunos puntos y en la espera de que se incorpore Nico Williams puedan encontrar su mejor tiempo, buscar mejores momentos y jugar más a la profundidad, ser más verticales, pero hasta los momentos no lo veo como un equipo que en realidad sea de los favoritos o de mitad de tabla o de los que pueda llegar o un batacazo, tampoco considero. El Mónaco, mucho menos tampoco, un equipo que no considero que vaya a ser batacazo ni mucho menos llegar muy lejos. Eintracht Frankfurt, la misma historia también. Borussia Dortmund, ese es un hueso duro de roer. Borussia Dortmund es uno de los equipos que podría llegar a más o menos como a... Normalmente ha llegado incluso a finales. Es un equipo que podría colarse por ahí en los grupos. Empata con la Juventus y hoy le toca jugar justamente con el Athletic Club Bilbao. Es posible que lo podamos ver pasando la fase de grupos. Es posible que se pueda colar de repente con un buen sorteo, que le pongan ciertos equipos pequeños o algo así y pueda colarse entre las grietas y lo podemos ver llegando incluso a unos cuartos de final. Es muy posible. No están jugando mal en Alemania, están jugando interesante, pero no creo no le doy esperanza a que vaya a llegar a una final ni nada por el estilo en esta temporada. Veremos eso también. Bayer Leverkusen tampoco le doy esperanza. Es un equipo que todavía tiene que encontrarse, empezando la temporada con Ten Hag, lo despiden, ahora Ten Hag ahora se encuentran bajo la tutela de un alemán y ahora están esperando recuperar como un segundo viento. No los veo llegando lejos, no es el mismo Bayer Leverkusen de aquel de Xabi Alonso, está muy lejos de ser ese Bayer Leverkusen. Creo que es posible que pueda pasar entre las grietas a la fase de grupos, pero no creo que vaya a durar muchísimo. Es un equipo que si lo planta frente a un equipo grande, un Chelsea o algo así, creo que no va a tener mucha vida.
Atalanta es un equipo que, bueno, ganó su partido ganó el partido justamente contra lo que viene siendo el Club Brujas, pierde el anterior contra el City. No le dio tampoco mucha vida. Este es el Atalanta post Gian Gasperini. No creo que entonces vaya a ser un equipo que vaya a generar mucho ruido. Creo que no pasará ni siquiera la fase de grupo. Es probable que la pase. Vamos a ver si la pasa ahora. Tottenham, habría que verlo. Por ejemplo, Tottenham con Thomas Frank se ha visto como medio desgretada. El último partido que tuvo el día martes, lo vimos como simplemente se quedó en el camino jugándole a un ¿con quién fue? Con el Bodo Glimt, jugándole un Bodo Glimt que no, donde no vimos una mala imagen del Tottenham, por así decirlo. Ahora estamos en Nápoles, tampoco creo que me doy mucha esperanza de llegar muy lejos. Creo que sí pasa la fase clasificatoria, y creo que si lo podremos ver lo más seguro. Este nuevo Nápoles de De Bruyne, con Politano, con McTominay, creo que si tiene un poquito más de pólvora, creo que está teniendo un mejor momento. Creo que podemos verlo pasando la fase de grupos, y creo que sí podremos verlo tal vez en octavos de final fácilmente. Newcastle es un equipo que está raro, con la pérdida de Thomas Frank y todo lo demás. Creo que realmente Howe, el técnico de Howe, pierde contra el Newcastle, creo que contra el Arsenal. No veo a Newcastle en realidad como una promesa. Creo que puede pasar la fase de grupo, la fase de liga sí creo que la puede pasar, la fase de tabla, pero bueno, habría que verlo también. Ahora entramos entonces en lo que yo considero que vendrían siendo los 9 adecuados como para quedar clasificados y que podrían ganar, ¿ok? Justamente como pueden ver en la tabla, la casa de juego nos ponen al Barcelona como equipo favorito, el Arsenal como segundo equipo y el PSG. Más abajo tenés al Liverpool, Real Madrid, seguido del Bayern de Múnich, Manchester City, Chelsea e Inter de Milán. Inter de Milán es un equipo que se cola entre las grietas muy fácilmente. Está jugando muy buen Champions League, está recuperando los puntos, jugó muy bien ante ayer, el martes jugó justamente con el Slavia Praga y dominó completamente. Empezó mal la temporada. Creo que podría tener posibilidades de quedar entre los primeros 4. ¿Quién quita? Chelsea tiene un muy buen equipo, ya están empezando a hablar ya cosas entre Enzo Maresca, que sí, que no, que la directiva, que esto y lo otro. Empezó bien la temporada, pero empezó a caerse con los equipos, tarjetas rojas, se cae en momentos importantes donde tiene que recuperar simplemente puntos en la Premier League, los empata los partidos, los pierde en el último partido que lo perdió con tarjeta roja. Tuvo un buen performance contra el Benfica, pero tuvieron que meter un solo gol, sin Palmer por supuesto. Receden un poco, juegan un catenacho y salvan la vida ante este regreso a Stamford Bridge del Special One Mourinho. Chelsea me parece que es un equipo que está interesante, que podría llegar. Sé que va a llegar lejos, sé que pasa la fase también. Le va a costar un poco también si no encuentra el momento de ser más ofensivo. Creo que con esas mínimas, cuando se encuentre con equipos grandes, podría generar problemas, o equipos de mediano de tabla que están muy bien armados en casa cuando los vaya a visitar. Manchester City los veo en un buen momento, plagado está plagado en este momento de algunas bajas por lesiones, y considero que esas bajas por lesión, si se mantienen, podrían darle problemas también. No creo que es el Manchester City del pasado, de la época de Bruyne, la época de oro. Foden se está encontrando también. Tenemos también Cherky empezó la temporada y ya se dio baja por lesión. Tenemos a Marmoush también, que es ofensivo, también baja por lesión. Kazun, que es el nuevo el lateral de defensa, es muy bueno, súper interesante jugador también, está lesionado también. Foden está despertando, Bernardo Díaz está también como teniendo un nuevo renacer, pero no es la misma potencia de ese City de antes. Creo que es un City que se podría coger fácilmente ante un vamos a suponerlo, así siempre por decir, un Real Madrid en Bernabéu se le para muy bien, podría ser un Real Madrid bien parado, no el Madrid ese que vimos contra el Atlético de Madrid, no es el Real Madrid, un Madrid bien parado, ya con todo resuelto, sin los resquebrajos que tiene ahorita en los camerinos, ni nada de esas tonterías que tienen en estos momentos. Manchester City podría estar en mis primeros 4, no lo creo todavía. Bayern de Múnich, potentísimo esta temporada, un equipo que está súper potente. Lo veo pasando la fase de grupo, esta fase de grupo, y lo veo pasando incluso los octavos de final. Está muy potente. Es un equipo que lastimosamente siempre llega a cuartos de final y se cae con equipos a veces, se cae estúpidamente, pero esta vez lo veo más fuerte de lo normal. Creo que ya empezaron a engranar mucho más con Kane, creo que empezaron a engranar mucho más con lo que viene siendo Gnabry, está teniendo un muy buen momento. Creo que está teniendo el mismo momento Olise, un excelente momento que está teniendo también, y con todo y eso, con la lesión de Musiala, que no ha regresado, sería un gran aditivo
para el equipo, lo cual creo que no hemos visto todavía el 1000% potencial del Bayern de Múnich, y yo lo colocaría en mis primeros 4, ¿ok? Como mis primeros 4 tenemos el primero que sería el Bayern de Múnich, ¿ok? Primeros 4 sería el Bayern de Múnich, y vamos al Real Madrid. Real Madrid entre mis primeros 4, no veo el Real Madrid en realidad como los primeros 4, señores. Siempre hay que tenerlo porque es como el comodín. Real Madrid es Real Madrid, es el campeón de los campeones. Está teniendo problemas, lo vimos con el Atlético de Madrid también. Todo se solventa, está empezando la temporada, no ha pasado nada también. Creo y considero que vamos a ver Real Madrid tal vez buscando algunas piezas en el mercado de invierno en diciembre. Creo que lo considero necesario. Creo que considero que se vio a simple vista cómo el Real Madrid le está faltando un medio campo más sólido, lo que yo siempre le estuve diciendo. Por más que tú digas que la nueva posición de Tchouaméni está funcionando y está atracando lo mejor de Tchouaméni, creo y considero que no da la cuota un Tchouaméni en el medio campo o un Valverde perdido, que no lo estamos teniendo bien utilizado. Creo que confiar mucho en Arda Güler, aunque muchos lo están alabando, que fue el mejor en el Atlético de Madrid, pudo ser el mejor en el partido del Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Pero cuando lo estás comparando contra qué, contra cómo fue el performance del equipo completo. El performance del equipo completo fue un desastre. Ahora, si de ahí rescatas nada más a Arda Güler, no significa que sea el mejor jugador. Yo tengo mis recelos todavía con la idea de Arda Güler como promesa y como que vas a apoyar todas. Es como que si no sé, es como si estuvieras diciendo en la época cuando llegó Modric, estaba en la era de oro de Madrid, entonces dijeras así, no, pero tenemos un Modric, no es que ni se acerca. Que está haciendo un buen juego, sí, no se le puede quitar eso a un Arda Güler, no le vamos a quitar que está jugando bien, pues no le vamos a simplemente agregar al hecho de eso, de que simplemente ahora Madrid está bueno porque las esperanzas están en Arda Güler, en Tchouaméni, imagínate tú. Mbappé está encendido, un Vinicius Junior que está receloso y que está notando su gol, está empezando a encontrarse con el gol otra vez, pero que si nos damos cuenta en realidad no es ni la sombra de lo que en verdad es un Real Madrid, pues no es el Real Madrid copero, ¿verdad? Habría que ver cómo se empieza a desarrollar esto. Yo no pondría el Real Madrid en mis primeros 4, sé que va a pasar la fase de grupo, como siempre la base sí que va a llegar lejos. Podría morderme la lengua y no tengo problema en hacerlo y después aceptarlo si ustedes saben cómo soy yo, pero no me parece. Liverpool tiene un quilombo, ¿ok? Liverpool tiene un buen quilombo. Creo y considero que es posible que llegue lejos, como lo hizo en la temporada pasada. Tiene que encontrarle sus momentos. Will no se está encontrando, Isaac tampoco se está encontrando. Creo que las compras fueron vulgarmente buenas, pero que no sé, hasta ahora no se han visto los resultados. Creo que no ha engranado bien. Estamos empezando la temporada, habría que verlo también. Falta que jueguen mucho más, que se conozcan, que empiecen a generarse más química entre los jugadores, que se empiecen a conocer, que empiecen a conocer cómo juega cada jugador y reconocer entonces ya de forma instintiva qué va a hacer el jugador cuando tiene el balón y cuando lo pasas por detrás, si lo desbordas o no lo desbordas, si juegas a balón a largo, si cambias de banda. Ese tipo de cosas que ya tenían desarrolladas con Luis Díaz, y creo que esa baja de Luis Díaz le restó muchísimo al Liverpool, y más bien vean cómo es ese jugador la excelencia de Luis Díaz que se suma al Bayern de Múnich y ahí mismo engrana. Es un jugador que sabe engranar rápidamente, engranó en la mentalidad de camerino del equipo del Bayern de Múnich, engranó rápidamente también en lo que vino siendo la química del equipo, y hoy en día está anotando gol en casi todos los partidos. Es como un Mbappé, es una apuesta segura. Y aparte de eso, no tomó nada de tiempo el Bayern de Múnich simplemente acoplarlo. Cosa que no está pasando con el Liverpool, con Isaac, Wills tampoco. Kerke está jugando normal, Frimpong tiene sus momentos, sí y no, está como ahí. Considero que igual Frimpong no está haciéndolo mal en comparación con Alexander Arnold. Un Alexander Arnold que lo vimos llegar al Real Madrid, simplemente jugó un partido y medio, después se lesionó y ahora está en el hospital metido. La historia de siempre, yo lo dije por acá por Power Tips, que no compren a ese señor, pues ese señor está todo el tiempo lesionado, no tiene regreso, tiene mucha subida pero no tiene regreso, se cansa muy fácil, tiene muy buen pie, un guante en el pie, pero no tiene regreso, no sabe defender muy bien tampoco. Un jugador más que nada ofensivo, y cuando pierden el balón simplemente no tiene regreso, se cansa muy rápido. Liverpool estaría en mis primeros 4, no estaría en mis primeros 4. Liverpool no estaría en mis primeros 4, Real Madrid tampoco. Y por ahí pasamos entonces al PSG. PSG estaría en mis primeros 4. Ahí pondría el segundo PSG, lo pondría en mis primeros 4, ya que considero que el PSG está pasando por un mal momento. En este momento estoy haciendo el video, tomando en consideración que perdió toda su línea defensiva, la ofensiva. Doué y Dembélé con lesiones jugando con la Nacional de Francia. Barcola salió también. Kvaratskhelia está en buen momento, pero también está entrando y saliendo. Si logra el PSG amarrar estas lesiones y logra mantener su hospital vacío con estos jugadores, ya que no tienen muchos recambios que sean de la misma calidad de estos jugadores del Balón de Oro, de Dembélé y demás,
creo que es posible que hagamos un PSG haciéndola. Con la genialidad de Luis Enrique y todo lo demás, PSG tiene que ser una potencia y tienes que incluirla sí o sí. Es el campeón actual y es que están defendiendo el título y creo que todavía tiene muchísimo fútbol. Incluso se sabe resolver los partidos incluso sin ellos. Le ganó el Auxerre ahorita 2-0 jugando simplemente con las sobras, pues, con lo que le quedaba. Ahora, si no resuelve esto, si no resuelve sus problemas con la Federación de Fútbol Francés, si sigue prestando a los jugadores como Doué y como Dembélé para que se los devuelvan otra vez lesionados, vamos a ver un PSG que tal vez lo podemos ver cayéndose antes de llegar a las fases a semifinales, ¿ok? Arsenal, un equipo que sí puede llegar a semifinales también. Considero que el Arsenal tiene muchísimo potencial para llegar a las semifinales. Hizo buenas compras, compró a Subimendi, está jugando muy bien también. Ese todavía no se ha acoplado muy bien, pero está jugando decentemente. No ha recuperado todavía a Havertz ni a Gabriel Jesús tampoco. Odegaard estuvo entrando y saliendo, ya lo recuperó, jugó el medio tiempo contra el Newcastle también. Está teniendo un quilombo con la compra de la Mandué, que también le cayeron bien esas compras. Gyökeres todavía no se encuentra en el equipo, creo que todavía no estamos viendo ese Gyökeres goleador del Sporting Lisboa, no estamos viendo ese 9 sádico como puede ser un 9 sádico como Haaland, un 9 sádico como lo es Lewandowski o como lo es incluso Harry Kane del Bayern de Múnich. Creo que todavía no estamos por ver esa mejor versión de Gyökeres, si es que la llegamos a ver, lo creo que está todavía engranando, pero creo que tiene suficiente pólvora y suficiente fútbol Arsenal como para hacer daño. Del medio campo con Rice, estamos viendo un equipo con una línea defensiva súper sólida, con Saliba pero monstruoso. Creo que estamos viendo una mejor versión del Arsenal y con ese hambre que tiene el Arsenal de que siempre ve cómo se le escapan el primer lugar de la Premier League, el primer lugar de también la Champions y todo esto. Creo que en algún momento vamos a ver, no sé si era esta temporada, pero vamos a ver un golpe en la mesa donde el Arsenal se lleva la Champions y lo vamos a ver, señores. ¿Quién quita que sea este? Por eso los pongo en mis primeros 4. Y el último sería Barcelona. Considero que el Barcelona está jugando un fútbol fenomenal, que me quito el sombrero con el fútbol que está jugando la gente de Hansi Flick, que lo considero también que el Barcelona es un claro contendiente para la Copa. El año pasado la final tenía que ser PSG-Barcelona, pero nos perdimos de esa final simplemente porque en ese partido contra el Inter de Milán caen en ese gol estúpido cuando en vez de dormir el balón se deciden seguir teniendo la victoria del partido todavía como a 5 o 6 minutos del final, en el tiempo de descuento, le meten este gol cuando sube el defensa italiano a Servi y le nota este gol a la gente del Barcelona, descalificándolos completamente matemáticamente. En ese partido daba entonces como victoria al Barcelona y la final tenía que ser Barcelona-PSG, y esa es la final que todos deseamos. Tuvimos Inter-PSG, un Inter que se vio completamente pero completamente superado por el PSG. Fue un partido que ahí no había nada que hacer, no pudieron ni siquiera anotar, lo superaron completamente, una vulgaridad de partido, tanto así que bueno, ahí mismo termina de dimitir el técnico del Inter y se va para Arabia Saudita. Ahora, volviendo al Barcelona tiene la peculiaridad de que todavía no ha amarrado muy bien este Baby Barcelona, no ha amarrado muy bien esa línea defensiva. Creo que si un Barcelona se encuentra con un equipo como un Bayern de Múnich que sabe jugar muy bien a profundidad, balón a profundidad, y tiene una muy rápida, ¿cómo se llama esto? Recuperación de balón también, y saben jugar al contragolpe. Creo que el Barcelona, si llega a tener la suerte de encontrarse después de la fase de clasificación de grupo ahora, si le llega a la fase eliminatoria y le tocan un buenos sorteos, creo que podremos ver un Barcelona llegando a la final, señores, llegando a una final de la Champions, lo veo claramente. Ahora, un Barcelona que no arregle y no ponga puntos importantes y tildes en lo que viene siendo la línea defensiva y tratar de trabajar más ese problema que está teniendo con la salida, con el adelantamiento de las líneas defensivas, que lo vimos en el partido del Real Sociedad que ocurrió hace poco, lo vimos también en el partido que jugó también ante el Levante. Estos equipos que están aprendiendo cómo romper esa línea defensiva adelantada de Hansi Flick con el pelotazo y cambio de banda, con el cambio de banda direccional, y jugadores rápidos que sepan trabajar con lo que viene siendo el offside fuera de juego y arrancar, y con salida rápida y control de balón también pueden hacerle muchísimo daño. Si Barcelona tiene buena capacidad de tener la suerte, mejor dicho,
de salir bien el sorteo, de no encontrarse un animal como un Bayern de Múnich, un animal como un Manchester City que podría también hacerle mucho daño, es posible que veamos a un Barcelona llegando a la final. Entonces mis cuatro elegidos para lo que puede ser los semifinalistas para la Champions League serían entonces Barcelona, Arsenal, PSG y Bayern de Múnich, señores. Entonces, tomando todo esto en cuenta, señores, que estos son mis cuatro, podemos ver entonces aquí mismo en la tabla también cuáles las cuotas que están pagando. Barcelona está pagando una cuota de 6, Arsenal 7, PSG 7.50 y Bayern de Múnich 10. Tomando en cuenta entonces que el Bayern de Múnich, mi recomendación, que el Bayern de Múnich tiene 10 y que a medida que tú, cómo funciona esto cuando uno le apuesta ganador cuando juegas a ganador. Esto funciona simplemente que tú metes tu pronóstico en la casa de juego y después que lo metes el pronóstico, la casa de juego va a seguir sumando a medida que va pasando las etapas. Entonces lo que yo recomiendo, tomando en cuenta la cuota del Bayern de Múnich, si tú agarras esa cuota y le metes X cantidad de papas verdes a ese Bayern de Múnich, una vez que pase la fase de grupo y una vez que empiece y que gane también la primera eliminatoria, empieza a sumarte dinero. ¿Cuáles son mis contendientes aquí para sumar bastante dinero? Bayern de Múnich, Barcelona, Arsenal y PSG. Cualquiera de todos esos, Barcelona lo veo llegando, señores, fácilmente a la semifinal. Fácil, muy fácilmente. Es posible que se caiga, sí. Bayern de Múnich lo veo también llegando fácilmente a la semifinal si mantiene su nivel, señores. Y si aquí en diciembre no empieza a tener y todo esto lo estoy diciendo también es en base a eso. No empiezan a tener lesiones, no empiezan a cansarse los jugadores, no empiezan a poner su nivel. Si empiezan a mantener su nivel y empiezan a ver todo, creo que con Bayern de Múnich, un Barcelona y con un PSG, Arsenal si quieres lo puedes dejar afuera si no eres tan arsenalista, pero yo lo considero y lo metería en la película. Real Madrid también lo podrías llevar porque un Real Madrid siempre es de los que pasa. También tiene suerte, Real Madrid nació con la Champions y también los telefonazos de Florentino siempre ocurren también y vamos a llegando lejos también. No creo que se quede en la fase de grupo, creo que aseguró va a pasar también la eliminatoria el octavo final, así que creo que lo veremos en cuarto final fácilmente también. Así que cualquiera de ellos yo pondría mis papas verdes en Bayern de Múnich y Barcelona. O Bayern de Múnich y PSG, los pones ahí y los dejas cosechar. Eso es a largo tiempo, señores. Eso es aquí como a marzo del año que viene. Si los pones ahí y los dejas a marzo, podrías llegar. Considero que hay bastante valor en esa cuota del Bayern de Múnich de 10 y en el PSG de 7.50 también. Barcelona es la más baja porque pues, fíjense que lo ponen de favorito también. Yo no sé si el Barcelona vaya a ganar la Champions. Ahora, si tú me preguntas quién puede ganar la Champions para mí, es una pregunta difícil en este momento. Barcelona tiene muchísimo con que llevársela. Lo considero que es favorito también. Real Madrid tiene que estar como favorito también porque simplemente es Real Madrid, pero no lo estoy viendo. Estoy viendo el Real Madrid. Para mí es Barcelona, PSG y Bayern de Múnich, señores. Y Arsenal también. Volvemos a los mismos cuatro. Pero creo que va por ahí también. Liverpool no sé, ¿no? Sino a menos que amarren y se mejoren también. Pero fíjense cómo se cayó Liverpool al final en la temporada pasada. Lo vemos difícil también. Yo me iría, mira, si serían dos nada más, ¿cuál sería mi final otra vez? Sería la final que no ocurrió nunca. Yo creo que podría ser, vamos a hacer una cosa. La final que debería ser la final que nunca ocurrió, Barcelona PSG, señores. Esa es la que veo yo que podría ocurrir. Ahora, si el Bayern de Múnich mantiene su nivel y el PSG mantiene sus debilidades con lesiones, es posible que vamos a ver un Bayern de Múnich Barcelona o también podría ser quien quita Barcelona Real Madrid. Yo no creo que pueda. Barcelona Real Madrid lo vamos a ver en el primer derbi, vas a ver cómo Madrid va a salir chillando igual que salió con los colchoneros. Ese Real Madrid no está aguantando nada, no está aguantando una sola pedida. Inter de Milán se podría meter en la película también. Ojo con el Inter de Milán, con el que tiene cuota 26 y Manchester City también. Manchester City tiene el poder incluso de comprar mucha más gente, tiene mucho bolsillo, mucha cartera, muchos petrodólares y creo que podría hacer algunas compras para terminar de ajustar en el mercado de invierno. Así que por ahí lo estamos viendo, señores. Esta es mi idea. Busquen cuáles son de esas cuotas. Yo le metería al Bayern de Múnich, que se va a llegar lejos. Le metes 100 petrodólares, señores, y ahí lo dejas engordar. Y aquí a marzo vas a ver que vas a tener ya algo ahí creciendo. De todas maneras, ya les di entonces cuál es mi idea de quién ganaría y quién no ganaría, cuáles son los que quedan relegados, cuáles creo que en qué estado se encuentran y dónde encuentro yo que hay muchísimo valor. De todas maneras, vamos a hacer un update de esto en lo que vendría siendo a final de este año para entonces mantener viendo lo que está pasando con los equipos, cómo veo yo la visión de qué está pasando en la Champions League. Sin más ni menos, les pido que le den like al video, señores, y nos vemos en el próximo video.